Bendecido inicio de semana. La palabra de hoy se titula Echa las redes para pescar y se encuentra en Lucas capítulo 5, versículo del 1 al 11, siendo el versículo clave el versículo 4, que dice: Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Por medio de este pasaje podemos aprender acerca del poder de la palabra de Dios, pero también del poder que tienen la obediencia y la fe. Simón Pedro salió como cada madrugada a pescar y Jesús, como cada día desde que inició su ministerio, a enseñar las maravillosas verdades del reino de Dios a los afligidos y hambrientos. La palabra dice que, estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Es decir, la multitud tenía deseo espiritual, deseo de conocer las palabras de Jesús. Sin embargo, en esa escena había un hombre a lo lejos trabajando, cansado y con un corazón triste por no haber conseguido nada en su pesca. Jesús, lleno de misericordia, le pide usar su barca para poder hablar mejor a la multitud, pero también para cambiar el triste corazón de Pedro. Después de entregar su enseñanza, Jesús le pide, como dice el versículo 4, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Esta petición no hacía mucho sentido, porque ni la hora ni la acción eran correctas, según la experiencia y conocimiento de un experto pescador como Pedro. Pero como dice el versículo 5b, mas en tu palabra echaré la red. Pedro obedeció a Jesús más allá de su pensamiento lógico y experiencia. No consideró que un carpintero le decía a un pescador qué hacer para tener una buena pesca. Él expresó y confirmó que hacerlo no tenía sentido, pero porque Jesús se lo pedía, él lo haría. Es interesante porque Pedro, sin tener tanta evidencia en ese momento de quién era Jesús exactamente, decide obedecerle, mientras que nosotros, sabiendo hoy que Jesús es Dios Todopoderoso, nos cuesta creerle y anteponemos nuestro necio y pequeño razonamiento ante las poderosas palabras de Dios. Bogar mar adentro refiere profundizar en el mar de la palabra de Dios, creerla y experimentarla, y de esta manera poder ver las maravillosas obras de Dios en nuestra vida. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es por eso que es muy importante leer la palabra y profundizar en sus verdades, porque sólo así podremos cambiar nuestros pensamientos lógicos y necios por uno que es capaz de obedecer a pesar de sí mismo. En mi caso particular, yo, al igual que Pedro, en muchas ocasiones me he sentido cansada y con las manos vacías a pesar de haber trabajado mucho. Como él, he hecho y hago todo lo que mi experiencia y conocimiento me dicen que debo hacer, pero al final me encuentro lavando mis redes vacías y llena de tristeza. Desde la segunda mitad del año pasado he tenido una carga laboral y emocional bastante pesada. Dejé de hacer muchas cosas para mi vida espiritual, como orar constantemente, hacer pan diario con regularidad, dedicar tiempo personal a estudiar profundamente las palabras, pues siempre me sentía cansada y desanimada por las cosas que veía que ocurrían a mi alrededor. Injusticias, acciones deshonestas, hipocresías, mentiras, etc. Estando en medio de esta situación, Jesús una vez más se acercó a mí por medio de un libro cristiano que había comenzado a leer hacía unos meses atrás, pero que también había abandonado. Allí pude recordar que para recuperar mi fe debía llenarme de las palabras de Dios, pues la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así comencé nuevamente a luchar con el pan diario y con la palabra. Aunque no es fácil, puedo esperar confiada en que el Señor bendecirá mi vida a su tiempo y de la mejor manera según su plan para mí. Me arrepiento por llevar una vida solo guiada por mis afanes, criterios propios y conceptos. Le pido al Señor que me ayude a estar más cerca de su palabra y a fortalecer mi fe cada día. Hermanos, obedecer al mandato de Dios de bogar mar adentro y echar nuestras redes en su palabra es una bendición a nuestra vida de fe. No hay manera de tener una fe real y fuerte si ésta no tiene base en las palabras de Dios. Experimentemos sus milagros y veamos las bendiciones abundantes que Jesús tiene para nosotros si lo obedecemos.
Oro que cada vez más podamos dedicar tiempo a profundizar en las palabras de Dios y seamos testigos presenciales de sus maravillas. En una palabra, boguemos mar adentro. Feliz día, hermanos.